Vale, ya está. Bueno, para los que me veáis en diferido, os saludo bueno, no os saludo en directo, pero os mando saludos. Y los que estáis en directo, pues os doy los buenos días o las buenas tardes ahora. Hay un error en esta carátula. Estamos en la lección 10A. Vamos a contar este tema en dos veces. No os he puesto en el foro lo que íbamos a ver, porque lo que vamos a ver no es nuevo. Vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos estado viendo durante este curso en este tema. Entonces, vamos a empezar por el caso que se llama el caso ALMA. Si veis en el PDF de la asignatura, os da un supuesto práctico un poquito extenso, en modo texto, para que vosotros lo analicéis. Y a partir de ahí vamos a ver cómo construir sobre ese supuesto que nos han dado un plan de proyecto y cómo hacer su gestión. ¿Vale? Ahora lo abrimos y lo vemos. ¿Vale? Es el 10. ¿Vale? Entonces vamos a ver fundamentos y las líneas base. Vamos a ver cuáles son las cuatro líneas base de ese problema que nos plantean. ¿Lo habéis leído o todavía no habéis abierto ese tema? No veo el chat, a ver, el chat, aquí veo cuatro chats. Muy bien, Elvira, es muy aplicada. Ahí está. Vale, no lo habéis leído, da lo mismo. Lo leemos ahora, más resumidamente, más cómodo. Vale, es un tema, tiene bastante extensión, pero yo lo resumo aquí. Vale, pues vamos a ver eso. Vamos a ver las líneas base, las metodologías TI, que ya lo vemos en la próxima clase. Y hablaremos un poco de la certificación PMP, pero la haré de introducción y en la última clase os contaré si os animáis a sacaros la certificación, pues las recomendaciones generales del examen. Y también tenemos pendiente, tenéis la actividad grupal 3. Algunos ya habéis entregado, pero no he querido corregir porque no me habéis indicado si ya es la versión definitiva. Vale, que tenéis bastante. Si me indicáis que ya se puede corregir, pues os lo voy corrigiendo, aunque publicaré todas las notas a la vez. Vale. Entonces, bueno, sobre el proyecto que nos han dado, es una empresa de, eh, de procesados, de procesado de productos marítimos, ficticia, que quiere modernizarse, ¿no? Como siempre, la innovación consiste en marcar un antes y un después, un punto de inflexión. Entonces, cuando el proyecto se termine, se entrega el producto, se produce una innovación, un cambio, algo que antes no se tenía y que a partir de ahora se va a tener. Entonces, va a haber un proceso de informatización, digitalización para gestionar el almacén, etcétera. Todo eso, de eso carece la empresa hasta ahora, pero nosotros vamos a hacer un análisis para implantarles una innovación que es eso, digitalizarles su gestión, para que sean más eficientes, etcétera. Entonces, eh, el cliente principalmente pues detecta un problema ante el cual nosotros le buscamos una solución, pero para darle esa solución tenemos que fijar algo que vamos a hacer y tendrá unos objetivos. Esos objetivos ya sabéis que están alineados con los objetivos de la organización. Y luego ya va teniendo los objetivos específicos y nosotros marcamos luego los límites, acordáis de la pirámide esta, el ámbito, y por último tomamos los requisitos, le decimos al cliente lo que hemos pensado y si ahora dime tú qué te parece y cuéntame lo que a ti te haría falta para que esto sea óptimo. Algo que yo contemplo a nivel general y tú ahora me cuentas tu punto de vista y lo recojo. ¿Qué cosas te hacen falta para que esto sea viable para ti? Y eso se llaman los requisitos.
¿Vale? Entonces, eso sería la forma de definir el alcance y ya a partir de ahí empezaremos el proyecto. Para que el proyecto exista, primero se habrá hecho un análisis de viabilidad, para ver si el proyecto es viable, ¿no? Y con ese análisis de viabilidad, pues la empresa o la dirección nos dará el visto bueno para empezar el proyecto. Entonces se creará un acta de proyecto y en ese momento ya el proyecto existe. El acta, si os acordáis, pues tiene que indicar quién va a ser el responsable del proyecto, ¿vale? Y unos objetivos, un caso de negocio. Pero el proyecto no existe mientras no se haya redactado ese acta de inicio de proyecto, el Project Charter, que ponen los documentos que os he pasado, y mientras ese documento no esté en un estado definitivo, ya publicado, el proyecto no existe. Es una idea, ¿no? Una demanda que hay una idea y se está analizando, se va poniendo y ya cuando se ve que es viable y nos decidimos a emprender el proyecto, es cuando se genera el acta y en ese momento oficialmente el proyecto ya existe. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? Vale, pues pasamos. Entonces, si abrimos el tema 10, no he visto cuántos somos, ¿eh? Entonces somos Juan, Elvira, 3, 4, 5. Sois poquitos, que han empezado los mundiales del fútbol, ¿no? Ah, habrá fútbol, seguramente. O están los jefes mirando si estáis trabajando en clase. Vale, bueno. Bueno, pues este es el contexto. Si veis, tenéis mucho texto en el tema 10, que es lo que normalmente pasa cuando un cliente o nos presentamos a una licitación, tenemos un texto muy difuso. Tenemos que ser capaces de analizar estos tres aspectos: el contexto, de... Ah, muy bien, Jaime. Los jefes son así. Yo también he vivido eso. A mí no me gusta el fútbol, pero me ponía a verlo con tal de no hacer nada, en el pasado. Ahora no lo veo ni de ninguna de las formas, pero sí, antiguamente he tenido jefes de esos, que en caso de fútbol se traían la tele de casa y la ponían en la oficina para ver el fútbol y ir acompañados, pues solo no le gustaba verlo. Y traía algún aperitivo, aceitunas y cosas, ¿eh? Una cosa del fútbol. Bueno, volviendo a nuestro fútbol, a nuestro asunto. ¿Mm? Entonces tenemos un contexto para situarnos, ¿no? Es una empresa del sector del pescado congelado, indica Barbate. Los que estéis en España habréis oído hablar de Barbate y muchos de los de fuera. Es un sitio muy típico de vacaciones en la costa sur de Cádiz. ¿Mm? Y hay mucha pesca de atún, famoso por la pesca de atún, etcétera. Es una zona donde lo famoso es el atún de Almadraba, que se llama, uno de los manjares que tenemos en el sur. En los que estáis aquí en España habréis oído hablar de todo esto. Entonces, bueno, esta empresa tiene cuatro competidores con almacenes manuales, poco ágiles, escasa gestión informática de los stocks, con lo que conlleva, ¿no? Os lo imagináis. Entonces, el problema que tienen dos cadenas de suministro, grandes almacenes con palés, con una referencia, comercios y restaurantes, pedidos pequeños y mixtos, y es un lío gestionarlo, ¿no? Dice ahí que es difícil de gestionar. Y aquí tenemos que nosotros que analizar también. Hemos analizado el problema y lo identificamos y tenemos la oportunidad. La oportunidad que de implantar esto es que diferenciamos la mercancía desde su entrada, ¿no? Para ganar ventaja competitiva y crecer. O sea, la oportunidad que nos va a dar emprender este proyecto. Si nosotros somos capaces de arreglar este pequeño desastre que tenemos, resulta que nos convertimos en un referente y como los demás también son un poco desastrosos, les ganamos, ¿no? La competencia, nos imponemos a nuestros competidores. Entonces, en el segmento de grandes almacenes, si nosotros conseguimos
poner orden mediante este proyecto a nuestra propia empresa, a nuestros procesos, etcétera, surge una oportunidad. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Entonces, todo eso que no sé si son 2 páginas, la página 11 del tema 10, lo suyo es leerlo tranquilamente, sintetizarlo y redactar, hacernos una pequeña, aquí podríamos hacernos una pequeña tormenta, no tormenta de ideas, sino un mapa mental, ¿no? Y sacar estas 3 conclusiones de todo ese texto. ¿Vale? Entonces, haberlo resumido. Bueno, pues así ya estamos en situación y podemos empezar. Entonces, lo siguiente a analizar para el proyecto. Dice, vale, esto está muy bonito y yo lo voy a hacer muy bien. Soy el proveedor y le quiero convencer al cliente que yo te puedo, esto te interesa y te voy a decir por qué. Entonces vamos a analizar, tenemos que plantear algo como son estos indicadores. ¿A qué os suenan estos indicadores que os he puesto? ¿Qué se puede corresponder? Son KPIs, efectivamente, pero con respecto a nuestro temario, ¿a qué os suena? ¿Para qué nos podría valer este análisis luego cuando definamos, por ejemplo, bueno, cuando diseñemos el proyecto? ¿He fijado cuáles van a ser, qué voy a considerar que cuando se cumplan, entremos dentro de estos KPIs el rango, el proyecto ha sido un éxito o un fracaso, según cada uno? Sí, son líneas bases, pero si os acordáis de los objetivos específicos SMART, en el tema, creo que fue en el tema 3. ¿Os acordáis de los SMART? Esto podríamos utilizarlo no solo para criterio de éxito, sino también podemos refinarlo más y redactar los objetivos específicos. Está muy relacionado. Exactamente, Marta. Entonces, si veis, son medibles. Faltaría ver si son alcanzables, ¿no? Son específicos. No hemos puesto, en algunos casos hemos puesto la fecha como entrada en servicio en el punto 4, pero a partir de aquí podemos añadir las características que nos faltan y podemos dar lugar o sacar de aquí que alineado los objetivos específicos más adelante. De momento esto es el criterio de éxito. Hemos hecho unos KPIs para hacerlos medibles, ¿vale? Pero lo podemos desarrollar más y utilizarlo para hacer nuestros objetivos específicos, que lo llamaba, o los fines, o las metas, que tenían que ser de SMART. Estos parcialmente son indicadores, pero nos vale como base para crearnos esos objetivos, ¿vale? Entonces, esto está puesto también, es una sintetización del texto del tema 10. Todo esto está ahí en el texto, pues hay que subrayarlo, marcarlo con fosforito, etcétera, y sacarlo. Yo os recomiendo en el futuro hacerlo así, porque la cabeza funciona mejor trabajando manualmente, leyendo, subrayando, etcétera, como cuando estudiáis. Hoy día, no sé si por suerte o por desgracia, esto se lo podemos pasar a una inteligencia artificial, nos lo da en 5 minutos y luego contrastamos si lo que nos ha dado la IA y lo que pone en el texto corresponde. ¿Sí? Que también se equivoca, ya os lo he dicho muchas veces, que esto no funciona. Me parece un poco triste, no me parece triste por nuestras cabezas. Me parece una maravilla cuando estás hasta arriba de trabajo recurrir a las nuevas herramientas que tenemos, porque nos ahorra mucho tiempo, pero me siento un poquito más obsoleto. Mi cabeza siento que sirve para menos la inteligencia que tenemos aquí, las neuronas. Espero que no se nos atrofien, pero alguna vez pues os puede variar. Lo que sí os recomiendo de las inteligencias artificiales, ya que os hablo de ello, curiosamente, cuanto más cara es, cuanto el plan más pagas, mejor funciona y más cosas nos hace. Algunas veces le pasas muchos textos y cuando lleva ya 50 páginas leídas, es como si se cansase y nos dice, oye, págame más porque esto tiene un límite.
¿no? Y aparte que se lía. Pero curiosamente, lo que mi experiencia es que si te gastas un dineral que acabas diciendo, mejor voy a trabajar porque no me compensa, ¿eh? Y por eso muchas empresas tampoco lo implantan 100% la IA, porque hay veces que le mandamos cosas tan complejas y hay muchos empleados, hacemos un gran consumo económico, ¿eh? Los famosos tokens, como dice Álvaro. Está pasando ya en muchos sitios que primero, qué bien, qué maravilla, cuánto rendimos, y cuando llega la factura a fin de mes, dice, vaya, dice, hemos rendido mucho, pero hemos gastado mucho. Dice, y la gente pues no aprende, y está haciendo copia y pega, ¿eh? Ese tipo de cosas, como dice Álvaro, suelen pasar. Yo, para estudiar, de momento, para ir aprendiendo, yo recomiendo hacer las cosas a mano y en el futuro, pues ya veremos cómo producimos y tampoco matéis moscas a cañonazos. No sé, la IA para todo, porque sí hace cosas muy bien, pero que sepáis que si le mandamos a hacer una cosa muy compleja, aparte de estarnos cavando nuestra propia fosa, porque, porque le estamos haciendo, nuestro trabajo vale menos al hacernos la IA, es que puede hacer una máquina porque lo acabará haciendo una máquina. Pero también pasa que tiene un coste, no es gratis como la gente piensa. Y como dice Álvaro, hay que pagar los tokens, que son medidas de un contador, que contra más trabajo yo le lo va contando y nos lo da. Y si ya le digo, le ponga formato y que no sé qué, y que lo ponga bonito, y le tengo trabajando toda una noche, pues por la mañana nos pasarán la factura. ¿Mm? Y se va acumulando. Entonces tampoco es la panacea. Hay cosas muy, muy complejas que nos quita mucho trabajo y nos ayuda a prevenir, a detectar errores, nuestros propios errores y nos ahorra tiempo, pero hacerte trabajar mucho no sale tan barato. Nos ahorra trabajo, pero nos cuesta en el bolsillo. Vale, bueno, entonces, ahora vamos, ya que tenemos definido el contexto y los criterios de éxito y vemos que el proyecto es viable, etcétera, vamos a construir el plan. Vamos a suponer que nos han hecho ya el acta de gestión de proyectos, aunque nosotros hayamos participado en el análisis previo, ya hemos decidido que el proyecto es viable y nos lo autorizan y han emitido el acta de inicio de proyecto. Sí, dime, Marta, cuéntame la duda. Eh, esos objetivos son los mismos objetivos que nosotros ya hemos definido cuando planteamos el proyecto. No, todavía, esos son indicadores que hemos acordado, por así decirlo, con el cliente. Hemos hecho un análisis previo del proyecto. Y para hacer el acta hemos hecho un análisis y hemos dicho, vamos a hacer unos indicadores para considerar tanto el cliente como nosotros, que este proyecto ha sido un éxito. Son unos objetivos iniciales. Pero a partir de ahí luego nosotros vamos cuando definamos el alcance, a partir de esos indicadores primeros que hemos puesto, vamos nosotros ya a hacer los objetivos específicos que incluimos en la definición del proyecto. ¿Vale? Lo podemos O sea, aprovechar. Ha sido un análisis preliminar cuando nosotros nos reunimos con el cliente o el cliente nos la da. Dice, oye, que sepas que si quieres hacer el proyecto, dame una oferta. Pero para que yo considere que el proyecto es válido, tienes que conseguir todo esto. Son unas pautas que nos dan y esas pautas las podemos luego utilizar para hacer los objetivos y darle una redacción SMART a partir de ahí. sí, lo que pasa es que a mí me genera confusión porque yo entiendo el PMP Sí. como que ya es la dirección del proyecto. Entonces, digamos que yo estoy partiendo de Claro, que eso ya es tengo un previo, claro, hasta texto esto es antes de ya entendido. dirigir el proyecto. El proyecto todavía ni siquiera existe, estamos haciendo un análisis preliminar, análisis de viabilidad y ahora ya Ah, construimos ok. el Pues, plan. Una no vez tenemos entiendo. un acta de gestión de proyecto, un acta de inicio de proyecto, el charter, Aquí estamos pensando en hacer el proyecto. no, Todavía no lo todavía no, ahí tenemos. estamos todavía en una fase preliminar, pero Ah, ahora ok. después ya nos han nombrado jefes de proyecto y figura eso en un acta. ¿Mm? Sí, pero En el entonces voy a charter. tener que hacer el proyecto. O sea, soy Y jefe de entonces, proyecto, pero lo tengo que construir y lo tengo que dirigir.
Eso es. Primero nos van a dar las pautas de en Mm, qué consiste el proyecto, el contexto, etcétera. Estamos leyendo una licitación. Dice, y quien se presente esto, que sepa que para que el proyecto se dé por exitoso, tiene que cumplir estas cosas y con estos indicadores. Entonces, nosotros a partir de ahí ya tenemos para dónde agarrarnos para generar nuestros objetivos específicos. ¿Mm? Pues os lo he dicho que se parece mucho, entonces ya podemos de ahí sacarlo. Y entonces ya, una vez tenemos el acta, ya somos jefe de proyecto y ya empezamos nosotros a construir el plan, que es lo que estamos. ¿Vale, Marta? ok, Vale, venga, pues ahora ya pasamos a PMP. Estamos en los fundamentos y tenemos aquí los pasos que vamos a seguir para construir el plan. El primer paso es entender el negocio, identificar a los stakeholders. ¿Os acordáis de qué eran los stakeholders de los primeros temas? Son los interesados, ¿eh? Los sujetaestacas. Traducido literalmente, los sujetaestacas. Acordaros de esa palabra. Los que pueden a dar palos. Exactamente. Interesados internos y externos. Y segunda parte, definir un objetivo o varios SMART, que sea específico, medible, lograble, relevante y ligado al tiempo. ¿Vale? Luego definimos el alcance, que ya es definir lo que vamos a hacer. Eso es una de las líneas base. Y lo descomponemos en actividades asignables, que son los paquetes de trabajo. ¿Os acordáis? Y con eso hacíamos la EDT o la WBS, ese árbol genealógico de paquetes para gráficamente poder explicar al equipo o a quien sea cómo está dividido nuestro trabajo. ¿Ya? Acordad que tiene la EDT, tiene una serie de recomendaciones que os puse, que no sea demasiado extensa, sobre todo en los últimos niveles. ¿Vale? Y como que siempre, si de un nivel a otro descompongamos los paquetes, etcétera. Todo aquello lo tenemos en el tema de alcance. Luego también tenemos construir el organigrama de nuestro equipo, cómo está nuestro equipo organizado, nuestros recursos, y hacer una matriz de asignación de responsabilidad, es decir, repartir el trabajo. ¿Quién va a ser el responsable de cada tarea y en qué grado? Uno va a ser quien lo haga, otro va a utilizarse como en caso de duda le consultamos, que era la C de la matriz RACI, a quién tenemos que reportar si lo hemos acabado, si hay algún problema, lo que sea, quién tiene que estar solo informado, que es la I, y quién es el que tiene que dar el visto bueno, que es la A, accountable, responsible, accountable, eh, consulted, y por último, informed. O informado. Esas son las siglas de la matriz RACI. Aquí pone RAM, que es matriz de asignación de responsabilidades a secas. Luego hay una variante que es RACI, que es la que os estaba yo contando, y otra que es RASFI, con S, que lo habré contado, que lo único que le metemos es la sigla S por quién es el que da soporte. En caso de que se atasque algo, quién se encarga pues, de darnos soporte a las herramientas, se encarga de que todo funcione para que podamos hacer nuestro comunicado, nuestro cometido. ¿Vale? Esas son las matrices donde repartimos el trabajo. ¿Vale? Y en qué grado lo ponemos. A continuación, estimamos las duraciones, secuenciamos actividades y sacamos el camino crítico, ¿os acordáis de PERT? Y hacemos el cronograma. También tenía que haber puesto cronograma barra presupuesto. También está aquí la curva S de costes, es decir, estimar no solo lo que va a tardarse en hacer una tarea, sino a través de quién lo va a hacer y cuánto cobra ese señor y qué recursos materiales necesitan, sacamos el presupuesto. ¿Vale? Y el quinto paso es identificar
cualificar, cuantificar, priorizar y planificar la respuesta a riesgos. ¿Os acordáis de los métodos que vimos para pensar un poco los riesgos, ayudarnos a identificarlos, a pensarlos? ¿Os acordáis de alguna herramienta? ¿No os acordáis de Pestle? Os lo voy a poner aquí en el chat. ¿Os acordáis de Pestle? Riesgos políticos, económicos, sociales, legales, ambientales. ¿Vale? Pues esa matriz nos ayudaba un poquito a desoxidarnos, ¿no? Que se nos ocurre, vamos a pensar qué cosas nos puede afectar de la situación política, la P. ¿Qué, qué nos puede afectar de la economía? ¿Qué de la sociedad? Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto en el extranjero, pues a lo mejor sería bueno decir, oye, vamos a ver en este país qué cosas están mal vistas a la hora de implantarnos. Si vamos a hacer algo que aquí está mal visto, ¿eh? Si vamos a decir que trabajen los viernes y damos libres los domingos. Dice, es un país musulmán. Y en un país musulmán resulta que los viernes es el día de fiesta. Y si hemos hecho el horario, ¿no? Porque hay que trabajar los viernes porque la empresa es española. Y bueno, vamos a ver qué fiestas tienen, ¿no? Qué costumbres sociales tienen. Y todas estas cosas, ¿vale? Luego temas de leyes y temas ambientales, pues si puede el clima, cuando la temporada de huracanes en este sitio que vamos a edificar o cualquier cosa. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, bueno, eso es una herramienta que podemos sacar. Os voy poniendo en situación para que lo vayáis haciendo. Entonces, a partir de las líneas base, cuando hagamos esos 5 pasos, tenemos una planificación inicial, que son los que marcan la ruta, ¿no? Para alcanzar los objetivos. Hemos fijado objetivos y ahora vamos a ver cómo lo vamos a cumplir o cómo pretendemos hacerlo. Entonces, tenemos que consolidar lo que hemos aprendido, como digo aquí, durante todo el curso. Entonces, vamos a sustentarnos en 4 líneas básicas, que son el alcance, el tiempo, el coste y la gestión de riesgos. Sabéis que los dominios de Pembook son más. En principio hemos elegido estos, pero podemos luego también pues, gestionar a los interesados, podríamos meter una línea base y detallarlo más. Pero en principio, con estos que he puesto aquí, ya tenemos una línea base bastante bien definida. Lo podemos meter por cómo voy a gestionar la calidad y todo eso y hacer un plan más exhaustivo. ¿Vale? Que también nos valdrían los mismos indicadores que hemos visto al principio, nos podrían ayudar para hacer el plan de calidad. ¿No? Entonces, vamos a fijar un objetivo, 2 almacenes automatizados diferenciados para cajas y para palet. Porque teníamos dos líneas de distribución, pequeño, vamos a llamarlo, pequeño comercio y grandes consumidores, ¿no? Grandes almacenes. Entonces uno compra mercancía a granel, eh, en pequeños embalajes, ¿no? Y otros que compran al por mayor. Entonces a eso le mandamos la mercancía paletizada. Lo metemos en un palet, lo envolvemos y mandamos un camión cargado de nuestra mercancía. Entonces, el objetivo principal del proyecto es dotar al cliente de una solución logística capaz de tener entradas de hasta 1.200 cajas la hora y salidas de 1.000 cajas la hora y 80 palés la hora. Tenemos como ese alimento, os puse, si no recuerdo mal, pues que desde el COVID lo cuento mucho, el caso de la vacuna del COVID, que fue un proyecto muy curioso. Fueron varios, fue un desafío importante que ya lo tengo que cambiar, a ver si pasa algo que no sea muy malo, pero que no tengamos ninguna desgracia, pero algo que nos obliga a pensar, ¿no? Alguna nueva, pues está un poquito solete, ya han pasado casi
7 años del COVID. Tengo que pensar algo más moderno, que no esté relacionado con algo negativo, a ver si puede ser. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos que garantizar la cadena del frío, como os contaba cuando las vacunas. Es un alimento, es pescado y no puede irse en un camión sin refrigerar. Tenemos que tener cuidado con eso porque si no la mercancía, como la mandemos muy lejos, pues puede ser cuando llegue esté de toda podrida, ¿no? Tiene que mantenerse la cadena del frío. ¿No? Entonces, bueno, aquí fijamos la entrada en servicio, pone 2009. Está el texto, habría que ponerle ya fechas más modernas también, pero sigue estando vigente. La empresa alimenticia todavía nos puede valer como ejemplo, ¿no? En la industria, en todas las industrias siempre son mejorables. Todavía quedan algunas que no están informatizadas. Este fue un buen ejemplo y aquí está. ¿Vale? Aunque la fecha ponga 2009, es totalmente, hoy día podéis encontrar proyectos así también, sobre todo a nivel de software. ¿Vale? Porque también hay empresas que eran pequeñitas, no están informatizadas y de repente han crecido. Entonces, no os extrañe que haya empresas por el mundo que crecen de repente y se encuentren con esta situación. ¿Vale? Bueno, pues esta es nuestra meta en cuanto a tiempo y en cuanto a alcance. Tenemos el objetivo se concretará en términos específicos, medibles, asignables, realistas y temporales. El SMART. Es famoso, siempre tenedlo en cuenta cuando redactéis, que no se quede ningún resquicio. Me podemos decir, yo te voy a implantar una cosa muy buena. Y pasa un año y dice, oye, que dijiste que iba a decir, no te dije para cuándo, te dije que lo iba a hacer, ¿no? Es como cuando, no sé si os puse el ejemplo, si os digo que os voy a invitar a cenar y ya está, y ahí lo dejamos. Después del examen os invito a cenar. Y oiga, profe, que nos dijo que nos iba a invitar a cenar después del examen. Y sí, pero no dije cuándo. Y puede ser que os invite a cenar unos panchitos y ya está. Que no os dije el qué, tampoco, ¿eh? Porque no he hecho una propuesta smart. Si lo digo en serio, digo qué día, qué va a incluir la cena, ¿eh? Os voy a decir algo que no diga esto estás loco, realista y alcanzable, ¿verdad? No es lo mismo redactar las cosas o contar las cosas de una forma que dejarlo ambiguo. Si lo dejas ambiguo, yo puedo tener poca credibilidad de lo que estoy prometiendo, ¿no? O estoy diciendo. Y ahí la otra parte puede aprovechar esa ambigüedad para pedir lo que quiera. Entonces, vamos a redactar de forma smart, sobre todo los objetivos. ¿Mm? Y los específicos mucho más. Bueno, siguiente cosa. Entonces, aquí tenemos las 4 líneas de base. Entonces, el alcance lo vamos a construir a partir de entender la necesidad y la meta, los criterios del éxito, que corresponderían mucho los objetivos específicos y el objetivo. El alcance lo vamos a expresar también con la EDT, ¿m? Y las matriz de responsabilidades. Eso en cuanto a alcance. El alcance debe contener estos 4 puntos. Podemos añadir más, menos mejor que no, pero mínimo esto. Luego, el cronograma. ¿Qué vamos a incluir en nuestro documento en cuanto a cronogramas? Pues el diagrama de red, la estimación de la duración de cada actividad, un cronograma a nivel de Gantt. El Gantt sería ideal. Y sobre todo, especificar el camino crítico. Y ojito a estas actividades que si las retrasamos, se nos retrasa todo el proyecto. Es decir, que decimos en cuáles tenemos qué actividades hay que priorizar para que el proyecto llegue a tiempo a su fin. Y luego tenemos el coste. Primero, ya sabéis, cuando yo tengo descompuestas mis tareas, tengo que pensar quién lo va a hacer. Esas personas que van a desarrollar las tareas, pues tienen la costumbre de no trabajar gratis, ¿no? Y cada uno tiene un precio, según su experiencia, su perfil o lo que sea. Entonces tenemos que determinar cuánto cobra ese perfil la hora o el día. Y en función de los recursos y el tiempo que se tarde en hacer una tarea, ya podemos calcular el coste.
Y a partir del coste lo expresamos como la curva S, que creo que la vimos también en el tema 5 si no recuerdo mal, ¿no? Que ahí vimos cómo evoluciona, ¿no? La inversión con respecto al valor generado. ¿Mm? En la grafiquita, que estaría bien para especificar cómo creemos que va a evolucionar económicamente el proyecto. También vamos a especificar en el coste cómo vamos a aplicar el método del valor ganado por encima para decir, pues, ¿cómo piensa usted controlarlo? Pues mire, voy a aplicar el CPI. Si el CPI es menor que uno, pues voy a aplicar estas medidas y si llega a ser mayor que uno, tengo pensado que haríamos esto otro, que sería más o menos ya muy ligado a los riesgos. El SPI lo mismo en caso de retrasos, las proyecciones, cómo voy a hacer proyecciones, el ETC, el EAC, todo eso lo voy pensando, ¿no? Cómo lo voy a aplicar. Hacerme también no solo redactarlo, sino irme haciendo unas plantillas en Excel o en una aplicación, con una plataforma, e irlo pensando. ¿No? Ir teniendo preparado el terreno para yo recopilar datos y hacer automáticamente o facilitarlo, no improvisar, para hacer los cálculos del valor ganado. Entonces lo voy planificando. Si me hace falta hacerme unas plantillas o unos formularios o en Excel o en otro formato, pues es el momento de hacerlo. Es parte del plan de gestión del presupuesto. Y luego tenéis, que esto creo que os lo he pasado en la carpeta de documentación, os he pasado plantillas para la gestión de riesgos. Os pasé una paisada con colorines, que esa me gusta mucho, es un trabajo de chinos, por así decirlo, con todos mis respetos a las nacionalidades. Es aquí lo decimos en España, un trabajo de chinos porque son muy minuciosos. No se vaya nadie a ofender. ¿eh? Y entonces es un trabajo muy minucioso esa hojita de Excel y siempre la tengo cariño, siempre la paso en todos los cursos para que, por si queréis usarlo luego en el TFM o en la vida profesional. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Una de las cosas que podemos hacer, ¿cómo vamos a planificar los riesgos? Pues lo vamos a identificar, vamos a usar PESLE, voy a hablar con estas personas, con estos expertos, etcétera, y voy a rellenar esta plantilla. ¿Y esta plantilla qué significa? Pues se pone en rojo, qué criterios, qué baremos, todo eso es parte del plan de gestión de riesgos. No solo ponerlo por escrito y copiar y pegar lo que hemos aprendido en el máster, no, aplicarlo ya. Pues mire, aquí tengo yo una plantillita, esta la relleno yo así, me pone aquí en rojo, y, no, pero no pongas, no es tan estricto, vamos a poner otros baremos porque poner en rojo este riesgo tan solo porque haya pasado tal cosa, y vamos a las escalas las vamos a modificar, vamos a hacerlo mejor, ¿no? Según nuestra situación, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas. Y podemos eso, aplicar el PESLE, herramientas que os he contado para hacer el análisis de riesgo y luego contar y preparar, no solo contarlo cómo lo voy a hacer, sino ir preparando el material que me haga falta, ¿no? Para en el plan de gestión y ya incluirlo y decir, oiga, y si hay que rellenar riesgos en tal carpeta de nuestro sistema de carpetas, se van a guardar el plan de gestión de riesgos y la plantilla está en este sitio, que todo el mundo sepa dónde tiene que ir cuando le haga falta. No estar preguntando a ver si veo a fulanito y le pregunto a aquella plantilla que tiene él tan mona de dónde la puedo sacar. O la busco por internet. No, vamos a ver, vamos a hacerlo primero y vamos a hacer un sitio donde tengamos un repositorio de documentación con unos criterios. Yo os di también en temas anteriores, os conté cómo, por ejemplo, en Google Drive os enseñé una estructura, os propuse una estructura de carpetas para gestionar un proyecto, ¿no? ¿Os acordáis? De esa no. Bueno, pues lo busco. Si no lo he contado, os lo pongo. Hice una que estaba la planificación del proyecto, de otra carpetita con las actas y estaba una estructura jerárquica que coincidía con PMP. Os busco la diapositiva y os la pongo en el foro, ¿vale?
Y os lo digo. Sobre todo del foro, os tengo que poner otra cosa. Otra cosa que me he acordado antes que se me olvide, se puede usar papel en los exámenes. Que me preguntasteis el otro día si ibais a poder usar papel. Me dije que sí, lo he preguntado a la dirección y me dijo que sí, que papel en blanco podéis tener hojas de sucio. Calculadora no programable y hojas de papel para apuntar, ¿vale? Lo pondré en el foro también para los que no vean la clase o que a lo mejor, bueno, igual lo ven grabado y van dándole a adelantar los rollos y se saltan esto estoy diciendo, ¿vale? Pues lo pondré ahí también. Y buscaré eso de la gestión de configuración, ¿vale? Donde se metía el repositorio de documentos, etcétera. Pero lo pongo en el foro para refrescarlo. Entonces ahí donde podemos tener nuestras plantillas, nuestras cosas y definir entre todos, a ver, a partir de ahora vamos a ser ordenados. Las plantillas están aquí y cuando recopiléis datos de monitorización de riesgos o defináis riesgos y tenéis la plantilla para llevar el control, la guardáis aquí, donde diga PNP el sitio más adecuado o lo que se envía al cliente, etcétera. ¿Vale? Pues eso lo paso. Vamos a ver la siguiente paso. Esto luego lo pasaré en PDF. ¿Vale? Entonces, tenemos más o menos, ¿de dónde hemos sacado lo anterior? Del problema barra oportunidad, los síntomas, se pasa a un objetivo, el diagnóstico y al trabajo que debe hacerse. Y solo ese, el que es lo que llamamos el alcance. No se hace ni más ni menos. ¿Acordáis que hay dos formas de corromper el alcance? Es el gold plating, que es cuando yo, por hacerme el importante, hago más cosas de las que me han pedido para dejarlo más bonito. Y sí, nos van a decir qué guapo eres, pero no os penséis que os van a pagar más ni nada de eso. Al contrario, os van a echar la bronca porque habéis estado mucho tiempo haciendo una cosa que no os han pedido y la empresa no lo va a cobrar. Y por otro lado, la corrupción de alcance, el scope creeping. Si nos piden, oye, ya que estás, aquí yo os ponía el otro día un ejemplo de, oye, ¿y por qué no me hacéis también este? Bueno, si vosotros lo hacéis muy rápido, hombre, si esto no os lleva nada. Vale, pues eso tenemos que gestionarlo. Es difícil de evitar, pero se gestiona con un control de cambios. Entonces, cuando eso lo elevamos, explicamos las consecuencias, etcétera, pues lo podemos o evitar que nos manden el cambio, o que si no lo mandan no lo paguen, o por lo menos pues ir preparando el terreno para el día que cerremos el proyecto, recurrir a aquello que apuntamos. De, oye, que me pediste esto, que no estaba en el alcance, luego me lo aprobaron y, hombre, dice, tú me dices que ay, nosotros también nos equivocamos, dice, yo he hecho esto un poquito mal, pero es que yo también te he hecho favores. Entonces compensamos, ¿no? Nos lo guardamos, pues en el futuro en la negociación podemos decir, oye, es que esto no debería aceptártelo porque no funciona exactamente igual de bien que esto y has tardado un poquito más y no sé qué, ya, pero tú también me pediste esto que no estaba en el presupuesto, no estaba en el alcance y te lo hemos hecho. O sea, tampoco somos tan malos, ¿eh? Esas cositas, para eso se suele apuntar todo. Un jefe que tenía yo, un responsable, tenía una frase que decía, trabajo que no se ha apuntado o no se ha registrado es trabajo no realizado. Entonces siempre lo veremos sobre todo el próximo día en ITIL y cosas de estas, que conviene que todo esté apuntado por si algún día tenemos que echar mano de ello pues para justificar, ¿no? O para negociar, ¿no? Como en este caso. Pues trabajo no apuntado, trabajo no realizado. Acordaros de eso. No os dé pereza apuntar lo que habéis monitorizado, un poquito la burocracia. Unas veces la burocracia es un rollo, ralentiza, pero otras veces nos salva de algunas cosas, ¿vale? Nos sirve de soporte para argumentar. ¿Mm? Entonces, hemos partido del enunciado del problema, que es una narración breve del mal que teníamos que subsanar, tema 10 lo tenéis, sobre la página 11 se empieza a poner interesante, es bastante denso, pero con esta presentación lo hemos sacado. Vosotros, cuando os caiga en vuestras manos una licitación o un documento de estos con un montón de cosas, tenéis que intentar generar algo parecido, sintetizarlo en esta presentación, a lo mejor un poco más extensa que esta, para haceros una primera idea.
y extraer las ideas principales. Si hacer una presentación es un buen ejercicio, os vendrá bien luego para cuando pongáis vuestro TFM, ¿vale? Para ir desentrañando el diseño del proyecto. Entender primero los requerimientos, el alcance, etcétera, y luego ir analizándolo. Entonces, a partir del problema, hemos hecho una declaración más concisa y de alto nivel de lo que se quiere lograr y cómo. En el caso de esta empresa se llama Alma, hay dos cadenas, bueno, ya sabéis, dos cadenas de suministro, de palés y cajas, difíciles de gestionar con el almacén manual actual. Y bueno, nuestra meta es montar dos almacenes automáticos, cada uno por un tipo de mercancía, diferenciados, que aumente la capacidad de respuesta y bueno, y nos permita crecer y sobre todo, pues que esos dos almacenes funcionen de una forma ágil y ordenada, que es lo que pretende esto es informatizarlo, es la forma de hacer ya las cosas. ¿Mm? Entonces aquí lo tenemos. Tenemos un problema, una meta, un objetivo, criterios de éxito, a dónde queremos llegar y los objetivos. Criterios de éxito. Si falla uno, no hay éxito. ¿Vale? Y los hay funcionales, no funcionales, etcétera. Esto de aquí pues, dará lugar luego a lo que os decía. ¿Mm? Esto es lo que tenemos que identificar al leernos ese texto. Entonces, el objetivo va a describir qué necesita el cliente, esto ya lo sabéis, no es la solución técnica, que eso es el alcance. El objetivo es qué necesita el cliente. Y además, el objetivo principal tiene que estar alineado con el objetivo con el objetivo de la organización. No puede ser que el proyecto pretenda una cosa que lleve la contraria al objetivo de la empresa. ¿Mm? Que a lo mejor nuestra empresa, vamos a imaginar que es vender recién pescado del mar y congelarlo, lo que sea, trasladarlo al destino. No podemos hacer un proyecto donde el objetivo sea pescar menos porque somos ecologistas. Es decir, fíjate, lo de pescar menos no sé si va con nuestros objetivos. Nuestros objetivos es vender pescado y pescar menos igual está en conflicto, ¿no? Con los objetivos de la empresa. Entonces, bueno, es un ejemplo que os he puesto muy rápido, pero pensad eso cuando tenemos los objetivos y dice, pero a la empresa le interesa este objetivo, porque a lo mejor estamos llevando la contraria, ¿no? Estamos tirando piedras contra nuestro tejado. Bueno, y luego, después de haber definido el alcance y primero los objetivos y el alcance, ahora vamos a ver quién va a hacer esto. Y ahora esto, ¿quién lo hace? Y quién lo sufre, ¿no? Por así decirlo. ¿Quién lo va a usar? Mejor dicho. Que estos son los stakeholders, los interesados, o dicho coloquialmente, como yo me he inventado, los sujeta-estacas, ¿no? Los sujetapalos, ¿no? O antorchas también, puede ser. Entonces, estas personas van a sufrir el resultado del proyecto. O podemos decir, siendo más optimistas, que son las personas que van a disfrutar lo que nosotros estamos produciendo con nuestro proyecto. El resultado de nuestro proyecto lo van a disfrutar o lo van a sufrir. También puede ser que lo sufran, ¿no? Entonces, los interesados o los stakeholders son todos aquellos individuos o entidades que se van a ver afectados tanto negativamente como positivamente por lo que resulte de nuestro proyecto. Entonces, tenemos que identificarlos si son internos, externos, si son activos, si están interesados, quiere decir que sean activos o pasivos, que aparentemente les da igual, que a lo mejor les afecta, pero su actitud es de indiferencia, ¿no? Hacia el proyecto. Y tenemos que valorar, eh, hay una herramienta que os di, ver su influencia y su interés. Hay una de las herramientas que os di, la matriz de poder e interés para determinar la influencia de cada interesado. Hay algunos que tienen mucho poder, pero les da igual el proyecto, otros que tienen mucho poder,
y están muy interesados, a los que hay que dar prioridad. Otros muy interesados, pero que no tienen mucho que decir, ¿no? Sobre el proyecto, pero son interesados al fin y al cabo. Y bueno, tenemos cada uno según los clasifiquemos en esa matriz, nosotros determinamos una serie de acciones recomendadas para cada uno de ellos. ¿No? Entonces aquí, en el último párrafo, hemos identificado como, por ejemplo, competidores, clientes, armadores. Armadores, ¿sabéis lo que es, no? Estoy familiarizado con el mundo marino. ¿Mm? Armadores, se olvida, si lo ha oído alguna vez. Algunos que somos de secano, a lo mejor lo oímos menos, ¿no? Pero sí, un armador, si os acordáis alguno que no lo sepa, si buscáis quién era Aristóteles Onassis, era en su día, creo que era una de las mayores fortunas del mundo, una de las personas más ricas del mundo, que luego se casó. Estuvo casado dos o tres veces con gente, bueno, gente con señoras de la muy influyentes, con María Callas, la cantante María Callas, etcétera. Y ese señor su fortuna la hizo pues porque tenía barcos, él compraba barcos, los mandaba a fabricar, era propietario de barcos y los alquilaba o los explotaba, ¿no? Y esos son los armadores, los dueños de flotas de exactamente Elvira. Está muy al día. Lo digo para, como me imagino sois jóvenes y esas cosas, a lo mejor lo de armador no os sonaba. Pero ya dándose el ejemplo, ya buscando, ya se hacéis la idea. ¿Qué son los armadores? Son empresas que igual que se puede tener una flota de camiones, ser un transportista de una flota de camiones para transportar, pues estos señores lo que tienen es una flota de barcos para explotarlos normalmente en el transporte de mercancías, como los dueños de los barcos que están en el estrecho de Hormuz, ahora mismo esperando a que les dejen pasar. ¿Mm? Pues esos son interesados de este proyecto, pues estamos en el mundo de la pesca y nos relacionamos con armadores, que a lo mejor son barcos de pesca, no son nuestros, son de personas que tienen una flota y se dedican o a transportar o a pescar directamente. Personal al que tengo que formar, de la empresa suministradora, y etcétera. Entonces, los interesados pueden generar objetivos adicionales, pero no pueden cambiar el objetivo fundamental. Ellos nos dan unos requisitos y algunas veces influyen para que surjan nuevos objetivos específicos, pero el objetivo principal no lo pueden cambiar. ¿Mm? Entonces dice, oiga, que en vez de, yo que mis requisitos que en vez de crear un almacén, pues haga otro tipo de distribución, subcontratarlo y vender por internet. Oiga, no, vamos a montar un almacén, hemos dicho aquí en el objetivo, eso no me lo cambies. Dime qué requieres, pero el objetivo ya está fijado. Ese ya, a partir de ahí, dime tus requisitos, pero no me lo alteres con tus requisitos. Luego pasa, hay mucha gente que pone su posición. Entonces aquí hemos puesto también otra vez pues, bueno, una definición ya más concreta del alcance. Os dije también, os di plantillas y algunas de ellas son el documento de alcance. En alguna diapositiva hemos hablado de hacer como un ejemplo de documento de alcance. ¿Vale? Entonces, bueno, eso lo haríamos también en la definición del alcance, o sea, redactarlo, ponerlo en blanco sobre negro, negro sobre blanco. ¿Vale? Y os di una plantilla para que tuvierais una idea, si no sabéis por dónde empezar en el futuro, pues poder recurrir a ese ejemplo y luego vosotros mejorarlo o modificarlo, etcétera. Y luego ese alcance, pues lo vamos a descomponer jerárquicamente, ¿no? Entonces, eso, la descomposición en actividades que sean asignables y manejables y que permitan, bueno, manejable porque permite un control adecuado a partir de ellas, van a representar el ciclo de vida de proyecto y va a ser la frontera entre la gestión y la tecnología. Entonces, descomponer el proyecto se debe hacer según la capacidad operativa y describiendo actividades sin ambigüedad, definiendo entregables por fase, evitando duplicidades y eso debe asignarse a sus responsables o estar previsto para poderlo asignar. ¿Esto qué es lo que os suena? Una descomposición jerárquica
del alcance orientado al entregable, ¿a qué os suena? ¿O no suena? Exactamente, como dice, ha dicho Elvira, es decir, estamos hablando de la EDT. Marta también lo ha cogido. Vale, muy bien. Pues tenemos que hacer la EDT. Será ya lo siguiente. Y luego ya, por último, la matriz Razi. Bueno, por último por hoy. Todavía queda presentación. Queda dos partes del tema 10. La matriz Razi, que aquí os he dicho las siglas, y os explico, pues si os vale para estudiar, concretamente la descripción de cada una de las siglas. ¿Quién es el responsable, el que realiza la tarea? A quién rinde cuentas? Que es el accountable. Solo debe ser una persona, no se puede tener, como dice, creo que es la Biblia, no se puede servir a dos amos, ¿no? Hay que servir a un amo, porque si no luego hay conflicto de intereses, orden contradictoria, etcétera. Solo debe haber una persona que rinda cuentas, una a quien se le consulta en caso de dudas, o varias, ¿eh? Pero solo una persona. Y suele haber un único, por así decirlo, el R, responsable, un único trabajador, ¿no? Trabajador directo sobre una tarea, aunque a veces pues, se le asigna un equipo, ¿no? Si es algo complejo. ¿Vale? Pero el responsable, quien rinde cuentas, el aprobador, la accountable, solo debe ser una. Y bueno, luego consultado, se puede consultar dependiendo de la materia, a cada uno, y normalmente a quienes hay que informar sobre la situación de la tarea, o si ha habido problemas, o si está acabada, o si está iniciada, o cuándo se va a iniciar, etcétera, a quién se informa, que debe estar informado pues, por lo que sea. ¿Mm? Luego tenemos el flujograma, ya lo he contado, diagrama de Gantt, el PERT, etcétera. Y aquí nos daría un pequeño ejemplo que hemos sacado del texto. Bueno, no es un ejemplo, lo hemos sacado del texto, un resumen gráfico de cómo quedaría el camino crítico y duración, ¿vale? Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Es la conclusión a la que hemos llegado. No hemos hecho toda la tarea, os lo he dado ya resuelto, lo estoy dando resuelto. ¿Vale? Pero aquí es a donde tenemos que llegar cuando cojamos entre un proyecto, vemos su viabilidad y nos ponemos a planificarlo. Tenemos que ir haciendo todas estas tareas en conjunto. Hemos hecho un repaso a todo el temario. El próximo día seguiremos y bueno, os contaré algunas cositas más. ¿Vale? Veremos más parte del temario y vamos a ver pues, bueno, la gestión de incidencias, los cambios lo hemos visto también, cómo gestionar el cambio, gestión de problemas, etcétera. Vale, y lo vemos el próximo día. ¿Tenéis alguna duda adicional? ¿O alguna sugerencia o algo? ¿O algo que se me haya olvidado de vuestro? Bueno, tenéis también la semana que viene, también tenéis que entregar la última actividad grupal, creo que el día 26, ¿vale? Acordaros y me imagino que ya lo lleváis bastante bien, ¿vale? Pues nada, si no tenéis más observaciones, pues el próximo día terminamos el tema 10, ¿vale? Pues pasad buena semana, ¿vale? Y nos vemos en el próximo miércoles. Estoy en el foro disponible si me tenéis que preguntar alguna cosa o tenéis alguna duda, ¿vale? Pues muchas gracias a todos.